Franco Parisi, ¿cómo estás? Buen día, bienvenido de vuelta. Cuéntanos cómo fue la realidad que palpaste allá y el resumen que nos haces de esta experiencia en Aysén. Nosotros fuimos a Aysén a trabajar con la mesa social de la región de Aysén con el propósito de llegar a una solución para no tener que estar lamentando lo que hemos visto las últimas horas. Realmente se hizo todo lo posible y la mesa llegó a una solución. José Miguel, llegó una solución. Nosotros tomamos las soluciones que proponía el mismo gobierno y se las explicamos con una pizarra a toda la mesa y a toda la comunidad. Le explicamos uno a uno cuáles eran los impactos que iba a tener en su comunidad lo que había propuesto el mismo ministro. El ministro propuso zona franca extendida a los combustibles. Eso fue lo que hizo. Y hace una explicación lata en una grabación que yo escuché, que revisamos y que algunos medios lo han tenido también. En esa grabación, el ministro propone zona franca extensiva de los combustibles. Y también se nos pidió que la mesa de negociación no fuera en Aysén, fuera en Coyhaique. Bueno, se trasladó la mesa a Coyhaique y posteriormente se nos pidió que se separaran en grupos de trabajo. A las 6 de la tarde del día miércoles teníamos a todas las mesas de trabajo constituidas. Disculpa que te interrumpe. Todas estas son exigencias del gobierno que básicamente uno podría interpretar como, bueno, esto es para dividir al movimiento social, pero el movimiento social con un ánimo de dialogar acepta todo el movimiento social. Acepta todo y completamente. Tuvimos una conversación continua, directa, con el senador Horvath y los dirigentes del movimiento. El grupo está cansado. El grupo está triste, el grupo quiere llegar a acuerdo. Ellos me decían, tenemos que llegar a acuerdo porque si no las consecuencias pueden ser muy malas. Por favor, ayúdennos. Así de dramático. Mira, el día martes tuvimos una conversación con todos los miembros de la mesa y al guía alguna dirigente sindical, la señora Sandra, que se puso a llorar de la presión que sentía de si esto no resultaba. Disculpa, la pregunta de Perogrullo, entonces, finalmente, ¿por qué no resulta? ¿Por qué se rompe este diálogo? Yo no lo entiendo. Realmente Iván Fuentes tenía sus 2 celulares a disposición y nunca llamaban. Yo tenía una conversación indirecta a través con gente del gobierno, porque así son estos tipos de negociaciones. Y también el senador Horvath, que se portó extremadamente bien. ¿Y sabéis lo más interesante, José Miguel y Pato? Que este es un movimiento transversal. Habían gente de distintos colores políticos, donde no interesaba el color político. Y lo otro, nunca en reuniones en que yo estuve, que fueron muchas, abiertas, cerradas, nunca se le faltó el respeto a la autoridad. Franco, estoy tratando de entender la verdad, porque no es fácil escuchar lo que estás describiendo y pensar en por qué el gobierno no se allanó entonces a implementar esas soluciones y a tomar los acuerdos. ¿No será que, existiendo el rumor de que pronto vienen manifestaciones similares en Calama, que pronto otras zonas del país podrían plegarse a las mismas protestas, el gobierno está mandando una señal de que no va a aceptar que sean estallidos sociales los que le instalen ciertas reivindicaciones en la mesa? Para mí, la tranquilidad, la paz, la honorabilidad de la gente de Aysén no se merece lo que está pasando. O sea, aquí no es un problema de reivindicación. Estas son reivindicaciones históricas que por distintas razones le tocó a este gobierno tener que enfrentarlas. Pero la gente la estaba pasando mal, la está pasando muy mal. Hay gente que recibe una pensión de 75.000 pesos, gasta 50.000 pesos en puras leñas. Mira, está mal la cosa, Son gente pacífica. Y este extremo se llegó, lamentablemente, porque el ministro dijo, zona franca con extensión a los combustibles. Y eso es. Mira, ¿qué significa, disculpa, zona franca con extensión para los combustibles? Para que mi mamá entienda. Muy sencillo, que la gasolina y el petróleo no pagan IVA. Eso es todo, no pagan IVA y se produce una rebaja de un 19%. Lo interesante de esto es que, ¿sabes cuánto cuesta esa medida? 21 millones de dólares. Pero lo mejor aún es que esta decisión de zona franca con extensión a combustibles te genera un desarrollo económico. Es decir, que en el tiempo todo lo que el gobierno está poniendo ahora, después lo va a recuperar con creces por el comercio que se genera y el polo de desarrollo que se genera. Por lo tanto, yo creo que lo que debemos estar esperando es que manden un presidenciable. Va a tener que ir o Lawrence Goldborn, o el señor Alaman, o la Evelyn, o Pablo Longueira, para solucionar el problema. Y por mientras se producen
estas situaciones que son sumamente lamentables, sumamente lamentables. Mira, yo vi cómo Iván Fuentes lideraba a la gente. Yo creo que se farreó una tremenda oportunidad el gobierno porque ya tenía un líder establecido. Y cuando estas cosas ya pasan los límites de lo racional, porque obviamente ya esto está pasando lo racional, uno no sabe cuál va a ser el interlocutor válido. Mira, estaba todo predispuesto. Nosotros estamos con mucha pena, nosotros hicimos los cálculos y ¿sabían lo mejor? Que la gente quería entender, quería aprender, porque decía, mire, hermanos París nos decían, ¿nos están pasando gato por liebre o no? ¿Sí o no? Y le hicimos los datos, le hicimos los números y repasábamos con ellos cuánto el impuesto específico. Entendieron y están muy agradecidos y son gente noble. No se merece la región de Aysén lo que está pasando. Franco, te tengo que hacer la siguiente pregunta porque según las informaciones que aparecían ayer en distintos medios es que, bueno, como decíamos, el movimiento social decide desbloquear los caminos para hacerle caso al gobierno, decide ir a Coyhaique para hacerle caso al gobierno, decide negociar en mesas separadas y que esto se rompe porque los dirigentes sociales habrían comenzado a recibir información respecto de que Carabineros habría ido a producir ellos desórdenes, Carabineros a lugares donde estaban mujeres y niños y donde habían ollas comunes mientras ellos negociaban en Coyhaique y que ahí se rompe todo finalmente. ¿Cuál crees tú? Mira, ¿fue el gobierno el que inicia el desorden? ¿Fue el movimiento social? Porque eso es básicamente lo que se indica como el quiebre del diálogo. No es así. De hecho, está en teléfono Iván Fuentes con gente que estaba cortando puentes y estaban todos sentados en las mesas de negociación. Estábamos esperando a que llegara el ministro. De hecho, estuve hasta como a las 7 de la tarde hablando con una ex alumna mía que es la subsecretaria de Transporte, a quien respeto mucho, pero de repente desaparecieron todas las autoridades y estuvo una hora más sentada la gente esperando, entró la prensa, mostró las mesas de trabajo, todos sentaditos, todos ordenaditos, esperando poder continuar. Todos querían llegar a acuerdos y lamentablemente no fue así. Quizás la estrategia del gobierno no la conozco, y de hecho no la conozco, pero quizás lo más recomendable ahora es que vaya un presidenciable, que se empodere y que solucione esta situación que realmente está llegando a un límite que no es muy bueno, porque son heridas que no se van a olvidar. No se van a olvidar esta herida y va a ser malo para Chile. Eso te iba a preguntar ayer, bueno, al margen de la violencia que encierra la imagen del bus de las Fuerzas Especiales quemado, la respuesta del gobierno es aplicar la ley de seguridad del Estado. Eso te quería preguntar, ¿cómo crees que le va a golpear a la comunidad? ¿Cómo va a quedar la sensación de la comunidad frente a una medida de este tipo? Mira, son pescadores que aguantan altas temperaturas, es una región extrema que no está con conexión a Chile. Yo lamentablemente desde el martes hasta ayer que lo dejamos, la sensación fue cada vez peor. Un dato no curioso, mira, estábamos tomando desayuno el día miércoles con algunos miembros de la mesa y entraron carabineros a saludarlos. Buenos días, ¿cómo están? Nos saludó a todos. Y se fue, porque es el ánimo que existía. Claro, pero después derivó en... Y después se fue derivando esto. Y yo estaba viendo informaciones el día de ayer, y discúlpame por favor la expresión, y disculpen ustedes en su casa, había una mujer cuando comienzan los carabineros a lanzarle balines por la espalda a los manifestantes y a lanzar bombas lacrimógenas desde casas privadas. Hay una mujer que se acerca a un carabinero y el carabinero le responde, para que ustedes entiendan, y discúlpenme por favor si hay niños en su casa, le dice, anda a lavarte la zorra vieja de mierda. Ese es el tipo de nivel de discusión que hay en las calles respecto de mujeres adultas que se están manifestando en esto. Quiero hacerte el siguiente comentario. Dijo el ministro de Energía, finalmente, que ellos no iban a aceptar que el movimiento social amenazara a ciudadanos que no están de acuerdo con ellos y que les iban a hacer pagar cuentas. Cuando lo que dijo el dirigente de la pesca era que simplemente si estas cosas no funcionaban, ellos se retiraban y que sabían que hay gente que estaba traicionando el movimiento y que sabía quiénes eran. No que les iban a amenazar, no que les iban a hacer pagar cuentas. ¿Sientes tú que el gobierno está manipulando la información, está tratando como de tener una estrategia un poco maquiavélica al respecto? De hecho, yo quedé sorprendido porque nosotros constituimos las mesas, hicimos pasar a la prensa a que mostrara cómo estaban esperando ahí y solamente un canal lo mostró. Y eso a mí me dolió, porque, mira, pueden ser personas que son pescadores, personas humildes que no terminaron el colegio, pero tienen la convicción de que están pidiendo algo y algo justo. Esto era re fácil arreglarlo. Si es un problema, no hay que ser estadista, hay que tener sentido común.
No, quizás no tenéis por qué darle un 21 millones de dólares. Le pudiste haber dado 10, 5 y que sobran. Con el precio del cobre altísimo, lo que está viviendo Chile y el argumento que me das tú, Pato, de que otras regiones le pueden hacer. Pero entonces, ¿cuál es la idea? Que las situaciones lleguen a extremo y no se solucionan, peor aún. Yo creo que no. Yo creo que para ser autoridad es muy bonito cortar cinta. Es muy bonito recibir aplausos y poder colocar amigos en puestos. Pero también es importante solucionar el problema a la gente, porque a la gente no hay que mentirle. Y eso no se hace. Oye, brevemente, porque nos pilló el tiempo, antes que te vayas, volvió a subir la bencina. Va a volver a subir porque la economía mundial está bien y el precio del cobre está en $3.90. A final de año el gobierno va a tener 3.000 millones de dólares que por supuesto no va a saber nada qué hacer con esa plata y se la va a pasar a Estados Unidos para recibir un 2%. Yo lamento mucho la situación de Aysén. Conocí a la gente, tomé mates con ellos, estuve en varias horas con ellos. Ellos son los dueños del movimiento, ellos son los únicos dueños del movimiento, pero agradezco a la red poder contarles lo que nosotros vivimos y estoy seguro que la autoridad se va a dar cuenta del error que cometió. No es bueno para Chile, ni menos para la gente de Aysén. Muchas gracias. Gracias a usted.